A nuestro pasaje y en la mañana veíamos que el reino de nuestro Señor es un reino totalmente, ¿qué hermanos? Diferente a cualquier otro reino que podamos entender o conocer de lo que hemos visto en la historia. Ha habido muchos, bueno, la mayoría de nosotros cursamos la primaria o secundaria desde pequeños y vimos parte de la historia y vimos diferentes reinados o reinos o imperios de los cuales tenemos alguna noción, ¿sí? Y créame que es impresionante ver a grandes hombres que conquistaron, grandes conquistadores en toda la historia. Hombres que causaron revuelo por su forma de hablar, por sus estrategias militares, por su forma de conducirse ante otros pueblos y cómo crecieron y cómo se armaron en su aspecto militar, en su riqueza, cuántas cosas ostentaron. Y podemos hablar de grandes reinos y de todo lo que ellos hicieron en los años más poderosos de su gobierno. Hablar de muchas cosas. Apenas platicaba yo con un compañero y me platicaba que cuando él fue al Museo de Berlín, algunas de las cosas que le causaron pues sorpresa o más bien que algo que le impactó mucho fue cuando fue al Museo de Berlín y ahí hay bueno, frases o más bien momentos donde este señor Adolfo Hitler daba sus discursos a su Alemania y escuchar, dice que cuando él escuchaba la voz de este hombre y todas las voces de esa Alemania que le escuchaba, dice que se le enchinaba la piel porque inspiraba temor su voz. Dice, nunca había escuchado a alguien hablar como ese hombre y fue algo que le llamó mucho la atención. Y podríamos hablar de muchos hombres que han causado expectación, pero ahora hemos estado hablando de un hombre que es inigualable, que todo gobierno o gobernante que ha existido debería saber y debería abrir paso a lo que llamamos Rey de Reyes, ¿sí? Habíamos visto que algunas de las cosas que no podíamos entender o de esas cosas que estaba describiendo de su reino es que en primer lugar sus discípulos o sus seguidores eran hombres que, hermanos, sencillos. No había hombres de nobleza, no había hombres de grandes conocimientos o de gran poder económico, social. No, sus seguidores o sus siervos eran discípulos, hombres sencillos, ¿sí? Pero también vimos que sus leyes, las leyes del reino de Dios, de Cristo, eran leyes que no fueron promulgadas por grandes heraldos, no fueron editadas en grandes libros o en grandes volúmenes, sino que la ley de su reino son leyes que han sido puestas en donde, hermanos, en corazones, ¿sí? Pero también quiero hacer notar que algo distinto de su reino es que las riquezas no eran parte de su reino, ni de su gloria. Ahora, quiero que pensemos en esa escena. Acabamos de ver y escuchar que él se subió a un, ¿qué, hermanos? A un pollino, ¿sí? Y que entró así a Jerusalén cabalgando como un rey. El más pobre del estado, de todo el estado, pues aquel rey, como nos dice la escritura, no tenía dónde reposar o recostar su ¿qué? Su cabeza, ¿sí? Allí va cabalgando este rey. Un rey que sabía que pronto iba a, ¿qué, hermanos? A morir, ¿sí? Despojado de sus vestidos para morir finalmente desnudo y expuesto a la burla y el escarnio de todos los que estaban en ese momento. Allí va cabalgando. Sin embargo, él es el rey de este reino. El primero, el príncipe, el hombre que hoy
en ese momento o en ese día va con los gritos de júbilo de aquella nación judía, como describía por la mañana, de más de 3,000 personas que le seguían adelante, atrás, rodeándolo, sí, acompañando a este rey o a este hombre que ellos coronaron. Y él simplemente fue un hombre que no tenía y nunca ostentó riqueza, ni joyas, ni lujo. Él había sido quien había dado lo más a los otros, pero siempre retuvo para él lo menos. Él, quien era el más abnegado y el más desinteresado, que vivió mayormente para otros, él era el rey de este reino del que estamos hablando. Y ahora quiero que miremos un poco a sus siervos. Todos ellos eran, como dijimos, hombres pobres. No tenían nada más que la gente que veía ahí, hermanos, que extendía. No extendía sus mantos lujosos, sus ropas lujosas. Como dije, no había alfombra roja, no había caravanas. No, hermanos, ellos simplemente no tenían nada más que sus mantos. Y ellos, al no tener ropa, cortaron, ¿qué, hermanos? Ramas, y las ponían delante de él. Y me hace recordar lo que escribe el profeta Isaías cuando dice que todo valle será que alzado y todo collado también será puesto. La gente salía a sus ventanas, no poseían alfombra, no tenían propias ropas lujosas, y ellos tendían esas ramas de palmas que podían alcanzar con facilidad de los árboles, las cortaban, las colocaban en el camino, porque no tenían dinero con qué pagar la celebración triunfal de este rey. Lo que quiero decir es que prevalecía en toda esta gente una característica: la pobreza. No había, como decimos, hermanos, vestidos de lentejuelas de oro, no había estandartes, no había sonido de trompetas elegantes, ¿verdad? No, y yo quiero que piense un poco en esto, porque apenas el año pasado, si no mal recuerdo, fue coronado en España. ¿Sí fue así? ¿Sí? El año pasado, ¿no? Hubo una coronación, no sé si fue de un rey o de un príncipe, no me acuerdo quién fue, pero duró desde la transmisión, desde muy temprano, todo el tiempo la transmisión, y cómo iban en corceles y acompañaban, y cómo llegaban las diferentes personalidades, y el acto más grande que fue la coronación, que llamó mi atención. Entonces, hermanos, quiero que pensemos en esto. Él no poseía nada, no había nada de lujo, la pobreza exaltada al trono en la propia bestia de un animal como era un asno, cabalgaba a lo largo de las calles. Y por eso insisto, hermanos, que este reinado, el reino de Jesús, era un reino bastante extraño y distinto a todos los que hemos conocido. Ahora, yo espero, hermanos, que lo reconozcamos. Un reino en el que quien es el jefe entre nosotros no es aquel que es más rico en dinero, sino el que es más rico en fe. Un reino que no depende de ningún ingreso, excepto el ingreso de la gracia divina. Un reino que le pide a cada persona que se siente bajo la sombra de Él mismo, de Dios, y que no importa sea rico o sea pobre, la invitación es para todos: venid a mí todos. ¿Todos quiénes, hermanos? Los que están, ¿qué, hermanos? Cansados. ¿Y están, qué, hermanos? Cargados. Y Apocalipsis todavía nos dice: venid a mí, comprad, venid y comprad. ¿Y comprad qué, hermanos? ¿Sin qué? Sin dinero. ¿Eso lo puede entender, hermano? No se puede entender, porque para comprar, ¿qué se necesita? Dinero. Pero la Escritura dice al término de Apocalipsis: venid, comprad sin dinero. Hermanos, este reino entonces no era un reino de lujos. Pero ahora voy a escribir algo más de este reino, una cuarta característica. Era un reino no solamente sin grandes hombres de nobleza o de riqueza, no era solamente un reino compuesto sin dinero o sin lujo, sino que también era un reino sin fuerzas armadas. Yo le pregunto, hermanos, en ese momento, cuando entra
el Señor Jesús en ese pollino, a diferencia de las otras coronaciones o reconocimientos de reyes, si algo luce en este tipo de eventos reales, hermanos, ¿qué es? ¿Acaso no es la fuerza militar? No hacen marchar soldados y no solamente soldados, sino hombres capacitados que van adelante, atrás, que están rodeando todo el evento de celebración. Yo le pregunto, ¿dónde estaban sus soldados? ¿Ese era su ejército? Estos son los miles de personas que le acompañan. ¿Dónde están las armas, las espadas, el armamento de este ejército? Ellos no llevaban armas, ellos llevaban ramas de palmeras. Pregunto nuevamente, ¿dónde está su armamento? Casi ellos se han desnudado para pavimentar el camino con sus propias ropas. Y yo pregunto, ¿ese es su ejército? Qué extraño es este reino que no tiene un ejército. Un rey sumamente extraño que no usa espada, pero que cabalga en medio de este pueblo, venciendo y dispuesto a pagar el precio de la victoria con su propia vida. Hermanos, extraño es este reino en el que se ve la palma sin la espada, la victoria sin batalla, hermanos. Hermanos, cuando se gana una guerra, hermanos, lo lógico que haya es que haya lágrimas, que haya sangre, que haya devastación. Hermanos, hoy por hoy, cuando pensamos en conquistar o en un imperio que gana territorio, que gana terreno, hermanos, no podemos omitir la destrucción, la muerte. Las ciudades, hermanos, aunque hoy por hoy existen armas de otro calibre, en la antigüedad, cuando llegaban, invadían los pueblos, hermanos, estos hombres quemaban ciudades, ¿qué, hermanos? Enteras, y asesinaban por doquier para imponer su fuerza ante las naciones menores. Entonces, ¿qué tipo de reino es este? Que no hay sangre, no hay lágrimas, no hay devastación, no hay ciudades, no hay cuerpos mutilados. ¿Por qué, hermanos? Porque este rey tiene una característica: rey de Salem. ¿Lo recuerda? ¿Qué es Salem? ¿Rey de qué? De paz. Rey de paz, rey de paz. Ese es su dominio, su fuerza es la paz de este rey. Hermanos, y pasa lo mismo en el reino sobre el que Cristo es rey hoy. Hoy, hermanos, para nosotros los que creemos en Él, se nos ha dicho, no con espada, ¿verdad? Ni con qué, hermanos, ni con ejército, sino con tu qué, Santo Espíritu. Entonces, hoy no disponemos de fuerzas armadas, hermanos. Este es el reino de Cristo. Si los gobernantes de la tierra pudieran haberle dicho, vamos a prestarles soldados o un ejército a este rey, la respuesta sería, hermanos, ¿qué haríamos con un ejército, hermanos? Como soldados o las armas del hombre, hermanos, ¿tienen acaso un valor para nosotros los que tenemos fe en Cristo, hermanos? No tienen valor. El armamento bélico poderoso, nuclear o explosivo que pueda tener hoy las naciones no se puede comparar con el arma más grande que podemos tener nosotros, que es nuestra fe. ¿Sí, hermanos? Nuestra fe. Entonces, fue un día de desgracia para la iglesia. Usted quizá no lo sabe, pero cuando la iglesia naciente en los primeros siglos hizo uso de la fuerza o del ejército, hermanos, ese fue un día bastante lamentable. Quizá usted no lo sabe, pero fue con el emperador Constantino, cuando Constantino tomó un ejército y trató de imponer a todos la famosa religión, que, hermanos, católica. Y desde ese momento el ejército se convirtió en algo que fue ruin, corrupto, y esto fue fatal. No ganó con ello nada, sino degradación y vergüenza. La iglesia que quiere hacer que la fuerza o la espada se conviertan en sus armas, no sabe en realidad a quién le pertenece.
Porque nuestras armas, hermanos, no son armas carnales. No, hermanos, nuestro reino es un reino no de este mundo, sino es un reino espiritual. Sus ejércitos entonces, los ejércitos de nuestro Señor, ¿sabe cuáles son, hermanos? Son ejércitos de pensamientos, de amor, de preocupación por el prójimo. Son tropas de palabras amables que dan fortaleza al que está desvalido, que dan aliento al que está cansado. Esas son las armas de nuestro Señor. Él ocupa su palabra para levantar al que está caído, al que está vencido. Es su palabra la que levanta del polvo a quien, hermanos, al desvalido. Entonces, el poder por el que Él gobierna no es la mano fuerte o el brazo del ejército, sino que es mediante las obras de amor y las palabras que se convierten siempre, hermanos, en bendición. Hermano, usted caracterícese en donde esté, con sus vecinos, en su trabajo, en el lugar donde usted convive, y usted dígale a la gente, hermanos, yo esperaría que usted nunca le dijera a la gente que tenga suerte, o ahí te van mis vibras. No, eso sería absurdo que nosotros dijéramos eso. Nosotros tendríamos que decir que el Señor que te bendiga, Dios te bendiga, que te dé sabiduría, que Dios te guarde, que Dios te ayude en todo momento. Busca a Dios y busca en Él la bendición, que Él te dé paz en medio de lo que estás enfrentando, que esas sean las palabras con las que nosotros podemos vencer a este momento de debilidad en la que una persona está. Esa es la manera en que un creyente, o la que el mismo Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Acaso usted y yo fuimos traídos con armas a este lugar, hermanos? Con lazos de qué, hermanos? De amor nos trajo. Él entonces, hermanos, hoy sigue obrando en nosotros cada día obras de qué, hermanos? De misericordia. ¿Somos bendecidos o no, hermanos? Hemos alcanzado la misericordia de Dios. Todos los días vemos su fidelidad, porque nunca decayeron sus, ¿qué, hermanos? Sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Entonces, hermanos, es así, con esas palabras, que Dios nos conquista, nos llama, nos busca, con palabras de bendición, y con esas palabras Él hoy afirma su poderoso reino. Amén. Ahora, vamos a encontrar algo más de este reino que resulta bastante distinto a todos, un reino que es desprovisto de todo lujo. Hoy en día, cuando los reyes son proclamados, sus heraldos llegan cabalgando grandes corceles para proclamar al rey. Sus vestidos son vestidos hechos de telas bastante finas, hermano. Son extraños y llegan con sonidos de trompetas reales, y el rey es anunciado de esa manera. Y luego viene la ceremonia de coronación, y el acto más solemne es cuando se guarda un silencio total y la corona es colocada en la cabeza del rey. Y después que ha sido la corona colocada, el pueblo exalta en gozo, en alegría, es movido en emoción, y cuando este nuevo rey está a punto de ser o ha sido coronado, hay gran júbilo en toda esa nación. Pero ahora, hermanos, pensando en nuestro Señor Jesús, regresando a la escena de la entrada triunfal, las calles se llenan de gente, están allí. Y usted tiene que pensar de manera paralela a las coronaciones que yo refería hace un momento. Cuando hay una coronación, hermanos, esto es visto desde muy temprano. Algunas veces en tiempos antiguos las viejas fuentes de aquellos lugares no eran llenadas con agua, eran llenadas, hermanos, con vino. Y casi no había calle que no estuviera adornada con guirnaldas de un extremo a otro, hermanos. Las calles se adornaban. Hoy, hermanos, inclusive cuando viene una persona o una autoridad de algún otro gobierno, las calles por donde pasan se ponen algunos reconocimientos o algunos adornos cuando cruza las calles de nuestra ciudad. Pero en aquel momento, hermanos, había toda una escena de coronación para los reyes o los grandes reyes reconocidos. Pero en el momento que el Señor Jesús, no hubo nada de eso, no existió nada de eso. Aquí viene
el Rey de Reyes, el príncipe de los reyes de la tierra. No hay corceles, no hay caballos haciendo acrobacias, hermanos, que van caminando con elegancia. Él simplemente va montado en un ¿qué, hermanos? En un pollino. Y mientras él completa su recorrido, habla con cariño a los niños. Porque los niños que aclamaban, hermanos, ¿se acuerdan los niños que gritaban? Hosana, Hosana. Y él saluda a las mamás y a los papás de la más humilde condición que lo rodeaban y agolpaban a su alrededor. Él, hermanos, a diferencia de otros reyes, él fue y él sigue siendo accesible. Una de las características que muchas veces en otros mensajes he predicado, el Señor Jesús siempre fue, ¿qué, hermanos? Accesible. Para llegar a Él, hermanos, no tenía que hacer una larga fila, no tenía que anotarse con un secretario para que le dieran cita y pudiera usted acercarse a Él. No, hermanos, Él siempre es y ha sido y hoy es accesible. No necesitamos de un hombre para que le platiquemos y nos acerque a Él. No, hermanos, usted simplemente con que usted eleve su corazón a Él y le diga: Señor, escúchame, con un corazón arrepentido, hermano, ¿qué sucede, hermanos? El Señor, ¿qué, hermanos? Al corazón contrito y humillado, ¿qué? No desprecia. Él escucha nuestro llanto, Él escucha nuestro dolor, Él escucha nuestro gozo. Él es un Dios accesible y cercano y siempre lo ha sido. Buscad a Jehová mientras pueda ser, ¿qué, hermanos? Hallado. Buscadle mientras Él está cerca. Entonces, hermano, Él estaba allí, accesible, nunca apartado. Él no reclamó ser superior, sino ser simplemente un siervo. Siendo tan poco imponente como rey, Él era el siervo de ¿quién, hermanos? Siervo de siervos, siervo de todos. No hay sonido, repito, de trompetas. Lo único que se escuchan, hermanos, son voces de hombres. Y eso es lo que le basta al Señor, hermanos. Porque Dios no quiere sacrificio, hermanos, sino quiere corazones, ¿qué, hermanos? Rendidos. ¿Sí? Él mismo maldijo aquellas ofrendas o diezmos que se entregaron porque decía que estaban sus corazones muy lejos de ¿quién? De Él. Entonces, hermanos, no hay mantos reales, sino simplemente ropas de sus propios seguidores. No hay lujo ni elegancia, sino humildad de corazones voluntarios y amorosos que se rinden a Él. Y así continúa su recorrido en Jerusalén, porque su reino es el reino de mansedumbre, un reino de humildad y de humillación. Hermanos, que nosotros también pertenezcamos a ese reino, que sintamos en nuestros corazones que Cristo ha entrado en nosotros para acabar, hermanos, con lo que tiene que acabarse de nosotros, hermanos. ¿Sabe qué tiene que terminar Dios en nosotros? Nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra presunción. Acabar con todo lo que pensamos y creemos ser, porque en realidad delante de Él no somos nada. No somos nada. No merecemos nada. Lo único que merecemos es un juicio eterno. Pero por su gracia, hermanos, Él tuvo misericordia de nosotros y en su gracia hemos pasado de muerte a vida. Hermanos, entonces, que Él entre hoy a nuestro corazón y que acabe y derribe todo orgullo, como dije hace rato, para que todo valle sea alzado y todo collado sea batido, y entonces toda la tierra exalte el nombre de nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, voy a terminar. Su reino no estaba lleno de grandes hombres. Su reino no estaba lleno de coronaciones. Su reino no estaba lleno de riquezas, no estaba lleno de lujos. Pero su reino no tenía tampoco un ejército. Y no solo eso, hermanos, sino que su reino tampoco tenía un sistema de recaudación. Ay, 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 hermanos. ¿Qué tal le parece eso? Imagínense que una nación exista o subsista sin recaudación.
¿Cómo ve? ¿Se puede? Que una nación no cobre impuestos. Esto no es posible, hermanos. Se lo puede preguntar a cualquier nación y no es posible que una nación pueda subsistir sin ingresos. Pero aquí, hermanos, ¿dónde están los recaudadores del rey? Sabemos que no tenía ninguno, pero en realidad sí los tuvo. Recuerde que cada hombre que estaba en ese momento, hermanos, ¿qué hizo, hermanos? ¿Se le cobró algo para asistir? ¿Hubo algún cobro para estar ahí? No, hermanos, ellos se quitaron sus propias, ¿qué? Sus propias ropas, voluntariamente. ¿O no, hermanos? Porque Dios bendice al dador, ¿qué, hermanos? Alegre. Entonces, Él nunca les pidió nada. Su ingreso fluía libremente de ofrendas voluntarias de su pueblo. ¿Quién fue el primero que dio? ¿Recuerda? Fue el hombre que dio su asna y dio su, ¿qué, hermanos? Su pollino. Y así comenzó ese momento, ese día, hermanos, ese gran día de exaltación a nuestro Dios, con un hombre que dio sus animales, sus bestias de carga. Entonces, los demás que empezaron a dar, los demás dieron sus ropas. Aquellos que tenían pocos vestidos cortaron ramas de árboles, y por una vez hubo un hombre que no trajo costo para los demás. No costó nada. Más bien, todo fue dado espontáneamente, hermanos. Este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que subsiste, no por lo que exige, como los impuestos o contribuciones obligatorias, sino un reino que se sustenta con diezmos y ofrendas voluntarias del pueblo dispuesto. Un reino que no le exige nada a nadie, sino que viene al hombre con una fuerza mayor que la exigencia, diciéndole: tú no estás bajo la ley, sino ahora estás bajo, ¿qué, hermanos? Bajo la gracia. Porque ahora fuiste comprado por precio de, ¿qué, hermanos? De sangre. Y entonces la pregunta sería: ¿no habrás de consagrarte tú? Hermanos, hoy yo quiero concluir con esto, entendiendo lo que hemos visto del reino de Dios, entendiendo que es un reino, hermanos, que sus leyes no están escritas en grandes libros, en bronce, en oro. No, hermanos, que la ley de Dios vino para ser escrita ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones, para que nosotros obedezcamos sus leyes. Entonces, hermanos, si es ese tipo de reino del que hoy yo estoy hablando y del que Él trajo a nosotros, mi pregunta es: ¿no habrás de consagrarte tú y todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que tienes, y consagrarlo a quién, hermanos? Al Rey de Reyes. Por eso, hermanos, las discusiones de hoy de muchas personas, hermanos, acerca de diezmos, ofrendas, hermanos, son rotas. Porque a Dios no tenemos que darle solamente el diezmo, hermanos, tendríamos que darle todo lo que tenemos. Esa es la verdadera ofrenda que Dios exige de nosotros. Pero no una ofrenda que es obligatoria, hermanos, sino que un corazón agradecido con Dios vuelca su vida a ese Dios y le llama: tú eres mi Señor y tú eres mi Rey, y a ti te doy todo lo que todo lo que soy, todo lo que tengo. Mi vida di por ti, dice ese himno, ¿lo recuerda? Tu sangre derramaste, que doy yo por ti. Hermanos, entonces, ¿acaso seremos locos o fanáticos por hablar de un reino como de esta naturaleza? En verdad, sería fanatismo si afirmáramos que un simple hombre podría establecer un dominio así. Pero tengo que decir, hermanos, esto que podría parecer loco, disparatado, esto es lo que hizo el Señor, hermanos. Esto es lo que ha hecho con muchos hombres en generaciones y generaciones en la historia, hermanos. Cristo lo ha hecho. Y hoy, hermanos, hoy, estoy hablando de este día, 13 de abril, hoy hay miles de hombres que en diferentes pueblos, en diferentes lenguas, en diferentes lugares, hermanos, hoy alaban ¿a quién, hermanos? A Cristo nuestro Señor, con diferentes instrumentos, en diferentes lugares, en calor, en frío, hermanos, de pie, sentados, con diferentes instrumentos. Hoy están alabando a ese Rey de quién, hermanos, de gloria. Hoy hay miles de hombres que lo proclaman Rey y que sentimos que Él es el más grande Rey. Y déjeme decirle, hermano,
El que es un creyente verdadero no ve a sus autoridades como como hombres y mujeres que presiden, solamente como hombres que han sido puestos por Dios, porque el verdadero rey para nosotros no son ellos, sino es quién, hermanos, es Cristo, nuestro Señor. Él es el verdadero rey para nosotros y a Él le alabamos y le damos todo homenaje, el más grande homenaje que pueda dársele a cualquier hombre, pues sabemos que su poder es tan grande, hermanos, que no podemos resistirnos. Amén. Entonces, el poder de Él es el poder del amor. Un amor que fue demostrado en una cruz. Allí Él mostró su infinito amor. Y nuestras ofrendas, hermanos, para Él, nuestras grandes obras, como dice la Escritura, son como trapos de ¿qué, hermanos? De inmundicia. Toda la ofrenda, todo lo que usted pueda darle a Él, finalmente es algo sin gran valor. Porque Cristo vino a buscar corazones humillados y arrepentidos. Entonces, hermanos, nosotros deseamos o deberíamos de desear entregarnos por completo. Porque eso es en realidad todo lo que podemos hacer. ¿Podemos hacer algo más, hermanos? No. Lo único que podemos decir es como aquel joven temeroso que escuchaba la voz que le decía y que le llamaba por la noche, ¿se acuerda? Y aquel jovencito Samuel, con voz titubeante, le dijo: heme aquí, aquí estoy. ¿Qué tengo, hermanos? ¿O qué tengo, Dios, delante de ti? ¿No tengo qué? No tengo nada. No tengo nada. Como aquel niño, hermanos, que en ese momento de necesidad solamente llevó sus panes y qué, hermanos, y sus peces, buscando contribuir. Y eso fue suficiente. Amén. Hermanos, entonces es todo lo que podemos hacer, rendirnos ante Él. Un reino maravilloso, incomparable. Es algo, hermanos, como este reino, que no puede ser encontrado en otro lugar, sino solamente en la persona de Cristo. Alabemos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y que Él siga siendo ese rey que quiero que se ponga de pie nuevamente y vaya a Mateo 21, por favor. Verso 8 de Mateo 21, y dice: y la multitud que era numerosa, hermanos, ¿qué hacía? Tendía sus mantos en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que detrás aclamaba, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró Él, Jesús, el Rey, en Jerusalén, toda la ciudad, hermanos, ¿qué hizo, hermanos? Se conmovió. Y hoy, hermanos, entonces Él viene a nosotros y Él debe de conmover nuestro corazón. Y yo le pido a Dios que sean movidos nuestros corazones, que Dios conmueva nuestros corazones y dejemos ya la pesadez, todo lo que está estorbando, y nuestras vidas se rindan completamente a nuestro Dios y le digamos: tú eres este Dios, tú eres Jesús, el profeta de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios. Pero sobre todo, hermanos, que le digamos lo más grande: tú eres nuestro Rey. Amén. Dios les bendiga, hermanos.